muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Estefanía Villamizar Romero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la carrera Comunicación Social. El día de hoy vamos a hablar de la ética en la educación técnica y la educación humanística. Como podemos saber, la educación técnica es todo aquello que va dirigido a la lógica matemática, al emprendimiento financiero, cómo administrar una empresa y demás. En este caso, la educación humanística son todas aquellas que son denominadas como, valga la redundancia, humanas. Ya se dice como la historia, las artes, la música, las artes visuales, asimismo la filosofía y demás. En este caso partiremos en dos esas educaciones. Entonces, como podemos ver, la educación técnica tiene un enfoque a manejar o a tener un buen manejo financiero que nos pueda proyectar a algo en el futuro de éxito. En este caso, la palabra éxito para mucha gente significa poseer una plata, poseer un apartamento, poseer un carro y demás. Asimismo, entonces, se halla un emprendimiento que viene de la mano de la innovación. El empresario muchas veces o el que tiene educación técnica muchas veces está buscando innovar para poder emprender algo, para poder que algo suceda y que ese algo sea mejor que todos los demás. Asimismo, se genera entonces una proyección financiera hacia el futuro, de cómo puede ser esa empresa, de cómo puede ser esa innovación y de qué proyecciones o qué futuro o qué conclusiones me puede dar más adelante. En este caso, a diferencia, la educación humanística tiene como enfoque tener un buen, tiene como enfoque en este caso tener la historia clara, tener esa parte humana que no muchas veces los empresarios tienen, como son el manejo de las artes plásticas, el manejo del cuerpo, el manejo de la mente, la historia pues de nuestros antepasados, la filosofía, lo que solemos pensar o el por qué estamos acá y cuál será nuestro futuro, o en este caso, cuál es la razón de nuestra existencia. Así como las dos tienen su diferencia, también podemos concretar que las dos pueden ser uno solo. ¿Cómo pueden ser uno solo en este caso? En este caso, para que podremos encontrar que la educación técnica y la educación humanística se concretan una a la otra. ¿Cómo se pueden concretar? De la siguiente manera. Para poder tener un buen manejo financiero necesitamos de la historia y de la filosofía económica para poder así realizar o tener un buen estado financiero, saber cómo nuestros antepasados manejaban su dinero o manejaban sus trueques y más adelante poder asimismo nosotros tener algo concreto de cómo manejarlo. Para poder tener o concretar un arte como la música, las artes visuales, la pintura o las artes plásticas, tenemos que tener innovación. En este caso, la innovación y el emprendimiento vienen por la parte de la educación técnica. Por lo tanto, se unen las dos para así poder generar nueva música, nuevas artes plásticas, nuevas artes audiovisuales y además de eso saber cómo sacarlas al mercado y tener un emprendimiento para que éstas no solo se queden en mí, sino las comparta para el resto del mundo. Asimismo, podemos tener una conclusión con respecto a la ética. Y es que en ambas partes, educación técnica o educación humanística, se necesita ser profesional. El profesionalismo solo viene de la mano de los modales que obviamente muchas veces nos enseñaron en casa y muchas veces en nuestra educación institucional. En este caso, con respecto a los modales y la ética que ellos nos han enseñado, hay que tener un valor que se le da a las cosas. Y ese valor no se le va a dar a las cosas si no entendemos cómo manejamos nuestras finanzas y cómo podemos emprender, en este caso, o innovar nuestras artes, nuestra cultura, nuestro cuerpo y nuestra mente. Muchas gracias.